Dice el Evangelio de San Mateo 18, 15, 17. Si tu hermano peca, repréndelo. Si no te escucha, repréndelo ante 2 o 3 testigos. Y si a ellos no escucha, dilo a la iglesia. Se lo decimos entonces abiertamente a la iglesia. Sabemos que usted se adhiere a la tesis del Papa Material y por eso nos oponemos a su consagración episcopal. Adhesión a la tesis es adhesión al error y a la herejía. Al adherir a la tesis, usted sostiene, junto con ella, que la sede de Pedro está ocupada materialmente por los herejes, hoy Jorge Mario Bergoglio. Por favor, no continúe siendo promotor de error y de herejía como obispo. Es promotor del error en cuanto se la ha enseñado a los seminaristas, que hoy son sacerdotes jóvenes, y ciertamente también seguidores de la tesis, porque usted se la enseñó. Y promotor de la herejía en cuanto la tesis es una doctrina nueva con sabor a herejía, como dice Monseñor Dolan. Recuerdo que en un video Monseñor Pío Espina dijo que jamás inventarían o se adherirían a algo nuevo. Y aquí vemos que se han adherido a la tesis, algo nuevo. Qué contradicción con esas palabras. Sabemos también de sus propios labios y de mis propios oídos, yo lo he escuchado, que usted desea ser obispo. Y por eso también nos oponemos a su consagración episcopal. Eso no está bien, Padre, no es de Dios. Nadie se atribuye a sí mismo un oficio eclesiástico, sino Dios que llama. Y por eso reflexionamos, nos preguntamos, nos cuestionamos. Nos extraña también la precipitación de los hechos. A tan solo 20 días antes se hizo público su consagración sin proclamas, de modo tal vez oculto, porque uno se enteró por terceros, digamos. No hubo algo público directamente a la feligresía de Córdoba. Y esta carta, a la cual se la dirijo hoy, es respuesta a las proclamas nunca proclamadas. Esta precipitación nos recuerda lo sucedido con la consagración de Monseñor Pío Espina por Monseñor Dávila Gándara de la Sociedad de Trento de México. Esa consagración, hace ya unos años, no se hizo pública sino a último momento, 2 días antes, lo cual causó conmoción entre los fieles. Y hasta el día de hoy se siguen preguntando por qué. A nosotros, los sacerdotes, se nos dijo que la razón de no haberlo hecho público con la debida anticipación era porque alguien en México se oponía a la consagración de Monseñor Pío Espina. Pero luego la consagración se hizo. Parece que de repente cesó la oposición y se procedió adelante. No sabemos el motivo. Su posición teológica, Padre Julián, tiene tinte de engaño. Por eso le pedimos que no acceda al obispado, porque no es confiable. Se presenta por un lado como sede vacantista, pero por otro es seguidor de la tesis. Y a esto último no lo dice abiertamente. Es decir, da a entender, por un lado, que es sede vacantista, pero en realidad no lo es, porque por otro lado sigue la tesis, que no es sede vacantista, y usted se enoja muchísimo si alguien se lo señala, si le señala esta contradicción, o si alguien le pregunta directamente y los bloquea.
¿Qué problemas habría en no decirlo abiertamente? Si es una cosa que usted considera justa, seguir la tesis. ¿Qué problemas hay entonces? Por ser seguidor de la tesis, se ganaría tal vez un regaño, ciertamente, de muchos obispos y de muchos sacerdotes, que sería muy beneficioso para su alma y la de los fieles, para que usted pudiera retractarse de la tesis. Recuerdo muy bien, usted me puso como condición para aceptar a Ramón hace ya varios años, como 6 años diría, para aceptarlo a él en su comunidad, me puso como condición usted que él fuera sedevacantista, dándome a entender que de lo contrario no le recibirían. Pues parece que ahora ya no es el sedevacantismo la condición para poder estar en su comunidad, sino la tesis. Entonces, hay aquí, padre, un extraño cambio de posición teológica, para mal, lamentablemente. Dentro de unos días tendremos entonces un nuevo obispo en Argentina que, como su hermano, es también favorable a la tesis del Papa Material, que considera al hereje Mario Bergoglio como Papa Material como sujeto válido para elegir a un Papa y como sujeto válido para ser elegido como Papa, y a la falsa Iglesia de Roma como la Iglesia Católica. Todavía usted y toda su comunidad siguen considerando a Roma la Iglesia Católica y quieren volver a ella. Y es una falsa iglesia. Y entonces, teniendo 2 obispos aquí en Córdoba, se duplicarán las fuerzas del error y la herejía en nuestra amada patria. Será lamentable para toda la Iglesia. Tal vez esta crudeza sorprenda a la feligresía de Córdoba, pero es la realidad. Un sacerdote que no es fiel a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo no debería ser consagrado obispo, y de ahí mi carta abierta al padre Julián, expresando nuestra oposición. Lo que sigue es una breve relación histórica de la tesis, necesaria para entender dónde se está parado. En una carta, Monseñor Gerard reniega de su engendro, la tesis Cassisiacum. Su mismo autor dice que contiene enormes errores teológicos. El mismo autor de la tesis dice que tiene enormes errores teológicos, y nosotros añadimos también gravísimos errores filosóficos. Pero de parte de quienes se adhieren hoy a ella, vemos un silencio sepulcral, un silencio evidente y ensordecedor, y tal cual es lo que pasa en Molinari, no se denuncia la tesis. La tesis no es sedevacantista. Es más bien un término medio entre el sedevacantismo y el movimiento reconocer y resistir. La tesis es un reconocer y resistir sofisticado porque los tesistas reconocen alguna legitimidad en los herejes apóstatas del Novus Ordo como siendo parte de la Santa Iglesia Católica. Consideran a estos herejes como parte de la Iglesia Católica, sabiendo que un hereje está excomulgado de la Iglesia Católica. Los tesistas admiten abiertamente que tal jerarquía de herejes tiene poder legal para cambiar las leyes papales que rigen un cónclave, que estos apóstatas puedan elegir un papa y puedan designar falsos obispos en la Santa Iglesia Católica, lo cual es una total aberración. Estos herejes, esta jerarquía herética, no es parte de la Iglesia Católica, sino parte de una iglesia falsa, que no tiene nada que ver con el catolicismo. Autor que es una tesis tonta e idiota. Los tesistas esperan también de los herejes la salvación del papado y van resistiendo como hacen los del movimiento reconocer y resistir. La tesis es casi ocultista, y para llegar a esta conclusión es necesario revisar su historia. Desde 2005, el combate contra la tesis fue llevado a cabo por Monseñor Dolan,
demostrando así ser verdadero obispo de la Iglesia, por y atento a las novedades teológicas con sabor a herejía que son arrojadas en los pastos de las ovejas de Cristo, algo que lamentablemente no vemos en usted, Padre Julián, ni tampoco en Monseñor Pío Espina. Y es por este celo demostrado por los obispos antitesistas que debemos alabarlos con gran mérito. Pero ¿qué esperamos de los obispos tesistas? Entre ellos están Monseñor Munari y Monseñor Mackenna, ambos consagrados por Monseñor Gerard y fundadores del Instituto Mater Boni Concili, junto al Padre Ricosa en Italia, y otros de la Fraternidad de San Pío X. Y la fraternidad, y aquel que tenga el espíritu de la fraternidad que haya salido de ella, se adoran mutuamente, se halagan y se aman prácticamente. Monseñor Munari, uno de los principales exponentes de la tesis, terminó con una mujer en Madagascar, y el Instituto Mater Boni Concili del Padre Ricosa no pronunció ninguna palabra sobre el asunto. Otro famoso exponente de la tesis fue el Padre Curcio Nitolia, fundador también del Instituto Mater Boni Concili, junto con Ricosa, Munari y Gerard. Uno de los mejores teólogos del instituto salió de él por motivos oscuros y se fue al movimiento Reconocer y Resistir. Allí este padre Curcio Nitolia inventó una nueva tesis de corte gnóstico, más modernista y peor que la tesis Cassisiacum. Se convirtió así el padre Nitolia en un infiltrado gnóstico dentro de los medios tradicionales. Comenzó a tener contactos con el Islam, con el filósofo gnóstico Dugin, que es el filósofo de Putin en Rusia. Hoy trabaja para Monseñor Williamson, que acaba de morir. Una estrella más caída de los cielos de la Iglesia neogalicana modernista del Vaticano II. Y ahora el turno al padre Ricosa. Basta estudiar sus escritos para ver los absurdos de este padre. Su primer punto fatal, Nuestra Señora de la Salette. El secreto de la Salette es muy odiado por los tesistas. Odian que Nuestra Señora haya predicho que Roma perderá la fe y se convertirá en la sede del anticristo y en la sede del satanismo del mundo y en la sede de la apostasía general y en la sede de la bestia de los infiernos en la tierra. Eso es todo un problema para los tesistas y para los del movimiento Reconocer y Resistir. Ellos son los que más atacan esa aparición de Nuestra Señora, los tesistas. Y esto explica el disgusto del padre Julián y también de Monseñor Pío por los temas relacionados al fin de los tiempos, la parusía, el reino de nuestro Señor Jesucristo posterior, la venida del anticristo, al punto tal de llegar a atacarnos públicamente, desprestigiándonos y llamándonos exagerados. ¿Acaso no es obvio que sucedió así como Nuestra Señora profetizó sobre Roma? ¿No estamos viendo hoy la apostasía general? ¿Quién se atreve a negar la apostasía general? ¿Quién se atreve a negar los signos de los últimos tiempos? Pero ustedes, Padre y Monseñor, parecen no ver los tiempos, los signos de los últimos tiempos. Ricosa enseña abiertamente que el secreto de la Salette fue condenado y que nadie jamás puede osar publicarlo. Sin embargo, todos los apostolados anti-Ricosa de Francia dicen, principalmente el de Remy, que no fue condenado y que es toda calumnia de Ricosa y de los del movimiento Reconocer y Resistir, y lo demuestran con argumentos bien sólidos, a los cuales no entramos. El segundo punto fatal de Ricosa es la falsificación del Apocalipsis de San Juan. En un artículo, Ricosa cita al teólogo modernista Corsini, que desdibuja el Apocalipsis, y también hace una cita falsa del cardenal Villot, cambiando totalmente la visión del Apocalipsis que el cardenal le había dado,
algo intelectualmente deshonesto de parte del padre Ricosa. A propósito, el padre Julián y Monseñor Pío insisten en la interpretación alegórica del Apocalipsis, cuando es claro que el mismo Apocalipsis varias veces dice ser una profecía y una profecía de los últimos tiempos. Basta confrontar Apocalipsis 1:3, 19:10, 22:6 y 22:18-19. La interpretación alegórica, Padre y Monseñor, no hacen más que desviar la atención de los fieles de la gravedad de los tiempos. Los fieles que no pongan atención a los últimos tiempos van a sucumbir ante el anticristo. Y ustedes son responsables de no predicarlo. Y todo por argumentar en favor de la tesis, la cual, según los tesistas, tiene que estar siempre por encima como si fuera un dogma irrefutable. El tercer punto fatal de Ricosa es la rehabilitación del cardenal Rampolla. Si ustedes recuerdan, el cardenal que habría ocupado el lugar de Pío X. Ricosa llama tradicional al papa satánico que no fue, gracias a Dios no fue elegido, Rampolla. Por gracia de Dios, el señor Gemí y el señor Weber publicaron varios libros y artículos probando que Rampolla tenía conexiones con logias masónicas. Rampolla estaba ligado también a la logia masónica eclesiástica, la Logia de San Juan, infiltrada en el Vaticano desde la época del Papa León XIII. Entonces vemos que hay gnosticismo y satanismo en la Iglesia desde León XIII. Y el padre Ricosa, que se presenta como antinóstico, defiende al cardenal Rampolla. Algo totalmente paradójico. Y el cuarto punto fatal de Ricosa es la cuestión de Roncalli Juan 23. Esta es una de las cosas a las que más deberíamos estar atentos para ver que los tesistas no son realmente sedevacantistas. El padre Ricosa tiene un libro llamado Papa del Concilio Vaticano II, y allí él dice que Roncalli fue elegido válidamente, afirmando también que fue elegido aún sabiendo que era evidentemente un hereje. Fíjense lo absurdo de esto. Un hereje es válidamente elegido papa, según Ricosa. Era un hereje y como tal nunca fue excomulgado por la Iglesia, aunque debería haberlo sido, hecho que favorece la posición de la tesis Cassisiacum, porque tornaría su elección válida. Es decir, es un hereje, pero nunca fue proclamado por la Iglesia, y de eso se sirve los de la tesis. Para los tesistas, los herejes del Novus Ordo son válidamente elegidos al papado de la Santa Iglesia Católica. Una aberración total. Y Roncalli sirve de patrón para los demás herejes que le siguen. Esto es por qué Roncalli, Juan 23, nunca es atacado por los tesistas. Para Monseñor Gerard, la sede quedó vacante a partir de la Declaración Dignitatis Humanae sobre la libertad religiosa del Conciliábulo Vaticano II, promulgada por Montini Pablo VI en el año 1965. Antes de esa fecha, antes de la promulgación de esta declaración, todo estaba perfectamente conforme a la doctrina, todo era católico, dice Monseñor Gerard, diciendo que Juan XXIII está bien reconocido como papa y era católico. Difícilmente vamos a ver a un tesista atacar a Roncalli, Juan XXIII, e incluso llegan a ser peor defendiéndolo como papa legítimo. Así enseña el padre Belmonte, otro tesista. El quinto punto fatal del padre Ricosa es la mentira de la carta de Gerard.
Se tuvo que hacer una pericia para demostrar que la carta es auténtica, la cual dice que Gerard renuncia a la tesis Cassisiacum. Se hizo una pericia para decir que realmente el que había escrito esa carta era el mismo autor de la tesis. Otra estrella de la tesis es Monseñor Sanborn, en Estados Unidos, quien enseñó errores teológicos y morales sobre la medicina, diciendo que no es pecado usar objetos confeccionados con fetos abortados, promoviendo así un prototipo de la marca de la bestia. Tuvo que después ser refutado por el padre McKenna. Además, Monseñor Sanborn le exigió a Monseñor Dolan que para ser considerado un sacerdote de la Iglesia Católica, un seminarista tiene que obtener una nota máxima en los exámenes sobre la tesis. Entonces, quien no haya estudiado en el seminario un curso sobre la tesis y quien no haya sacado una nota máxima no puede ser sacerdote de la Iglesia Católica. Por eso el padre Julián se la enseña a sus seminaristas. Hacer cosas que no sean sacerdotes de la Iglesia Católica. Ante tal absurdo, Monseñor Dolan tuvo que retirar a sus seminaristas del seminario de Monseñor Sanborn y tuvo que darles una lección atacando a la tesis, llamándola educadamente de sabor de herejía. Fue tal vez demasiado educado, cuando de hecho la tesis es una herejía. Sobre Monseñor Gerard se puede decir que fue un monje involucrado con una mujer gnóstica llamada Cristina Campos. La tropa que defiende la tesis hacen falsificaciones, calumnias, artimañas para defender con uñas y dientes la tesis. Eruditos sacerdotes, sin embargo, todos deshonestos. Defienden de hecho la tesis como dogma de la fe. Fuera de la tesis no hay salvación. Da mucha pena por las almas de nuestra amada patria argentina, que sean pastoreadas por sostenedores de la tesis. Dios quiera le dé al padre Julián la gracia para que recapacite sobre el error que está por cometer de ser consagrado obispo sin haberse retractado de la tesis. Porque usted, padre Julián, se está cargando con una cruz que Dios no le quiere dar. Y si llega a ser obispo, arrepiéntase, conviértase, gánese el cielo y ofrezca y repare. Deje de enseñar el error y enseñe y predique la doctrina verdadera, especialmente aquella que más nos atañe hoy por estar en los últimos tiempos, es decir, la parucía y el reino de Cristo. Era necesario decir todo esto que se dijo. Si en algo nos equivocamos, nos retractamos sin duda. Creemos que es así, que esa es la verdad. Nuestra conciencia ante Dios está en paz y todo esto es hecho por la gloria de Dios. Todo es hecho no en contra de las personas que he mencionado, sino por la gloria de Dios. Ven, Señor Jesús, ven pronto, no tardes ya, porque esto no da para más. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.